Análisis político y el pulso de la actualidad. Junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. Cristian Valdivieso, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy tuvimos dos conversaciones. Una con el ministro de Justicia, que hablamos de la ISAPRE, pero también derivamos hacia la seguridad y hablamos con Claudio Rego, propiamente tal de seguridad. Y queda una sensación de mucha preocupación más allá del gobierno de turno. Es que no pareciera una exageración. Yo no sé cómo es la lectura política que tú haces de esta situación que estamos viviendo en Chile, que se ve tan difícil. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, gracias. Es un tema complejo que yo creo que ha pillado mal parado no solo a la sociedad, que de pronto nos empezamos a encontrar con cosas, con crímenes que lentamente empezaron a tomarse la agenda y que parecían que eran esporádicos, puntuales, ¿verdad? Raros o excentricidades, pero de pronto empezaron a ser un patrón, y un patrón que nosotros no conocíamos. Eso evidentemente agudizó el temor muy rápidamente, porque ya el problema no era solo que te robaran el celular, el auto, la casa, sino que también que te mataran, que te raptaran, que hubiera eventualmente un secuestro o que fuera, no sé, objeto hasta de sicariato. O sea, todos esos tipos de crímenes organizados nosotros no era tema. Pero también pilló mal parado a un gobierno que le ha costado aceptar la realidad versus la subjetividad. Es decir, la realidad en el sentido de que efectivamente Chile todavía no es uno de los países más peligrosos, más inseguros de América Latina. Al revés, probablemente los estándares agregados, ¿verdad?, o la estadística estamos mejor. Pero desde el punto de vista de la subjetividad de las personas, hoy día Chile es un país muy, pero muy inseguro. Y esa es una suerte de paradoja que creo que al gobierno le ha costado mucho aquilatar, y particularmente al presidente Boric, que como que se rebelara con B larga respecto de esta sensación de inseguridad. La otra vez lo escuchábamos. Como que se rebelara en el sentido de que estamos como que está todo el mundo exagerando. Yo creo que es una suerte de eso. Como que se enoja a propósito de esta subjetividad. La otra vez en una pauta decía que había una encuesta que hablaba de que Chile era el país más inseguro de América Latina. Bueno, la encuesta era de Criteria y no decía precisamente eso. Lo que decía es que para un 55% de la población, tal como citó el presidente, Chile estaba algo peor que el resto de los países de América Latina en inseguridad. Entonces el presidente se revela, y creo que en gran medida esto tiene que ver con una suerte de imaginario, que esto tiene más que ver con los medios, con la difusión de la información, que con los hechos. Pero efectivamente, pues, si tú te contrastas con los hechos son que en Chile somos un país menos inseguro que el resto de América Latina. Pero la rapidez con lo que esto se ha impuesto es muy llamativo. Y cierro con una sola cosa. Me llama mucho la atención la dificultad del presidente para empatizar con esta sensación o con esta subjetividad que ha crecido significativamente, más aún cuando el presidente, que es un político avesado, en su momento se hizo cargo o se hizo eco de la subjetividad que dio vuelta después del estallido social, que decía que Chile era el país más desigual del mundo y que el gran problema de Chile era que no habíamos disminuido las brechas de desigualdad cuando, comillas, no comillas, en realidad, objetivamente, se habían ido disminuyendo, lentamente, pero se habían ido disminuyendo. Es decir, los políticos saben, o los grandes políticos saben cuándo entender bien para tomar esas subjetividades de la población y poder empatizar con ella y gestionar. Usa esos datos objetivos entonces a su antojo, a su conveniencia más bien sería, ¿no? O de pronto tú eres capaz de empatizar con una suerte de mirada ciudadana respecto a las cosas, con la emocionalidad de los ciudadanos, y de pronto te rebelas contra esta misma emocionalidad, señalando que en ese minuto son los medios. Es como que yo te hubiera dicho y nosotros no tenemos que comparar con nosotros mismos, ¿no? Digo, los chilenos, cuando tú sientes que Chile está inseguro o te da miedo por lo que vas conociendo, lo que pasa en tu entorno, tú no te comparas con Honduras o Guatemala, ¿no? Entonces tú no dices estoy mejor que Honduras, sino que tú te comparas contigo mismo hace 10 años. Y por suerte, Gerardo, porque el momento que ya la comparación sea barrial, o sea con Honduras o que sea con Guatemala, vamos a estar en una situación compleja, pero en eso estamos y efectivamente... Mi duda, Cristian, porque el tema de las comparaciones es inevitable, o sea, todos los estudios de la América Latina te comparan, o sea, es parte de la data, digamos. No, mi duda es finalmente si el gobierno aquí está a la defensiva, porque cuando a veces tú eres psicóloga, Cristian Valdivieso, cuando tú vives a la defensiva, no estás tratando de integrar el argumento del otro, sino que estás tratando de defenderte todo el rato porque te estás sintiendo cuestionado. Entonces, tengo la percepción de que a lo mejor algo de eso hay, porque nos decía Claudio Rego no es una persona de derecha, siempre ha habitado en el mundo de la centroizquierda. El alcalde Pedro Aguirre Cerda me tocó alguna vez ir a entrevistarlo, y es un hombre
socialista, ahora ya no milita, pero socialista de historia, de tronco socialista, que también tiene una mirada muy dura respecto de cómo el gobierno ha abordado. Entonces, ¿tú crees que hay un gobierno más bien a la defensiva, que está todo el rato como tratando de protegerse de la crítica? ¿O lo que pasa es que la realidad está muy difícil de manejar simplemente? Las dos cosas. Yo creo que todo al mismo tiempo, todo eso pasa, pero efectivamente hay algo de eso, que el gobierno se revela a la idea de que el problema de la inseguridad se produce en este gobierno, sino que viene desde hace mucho tiempo y que al mismo tiempo esto sería como agudizado, exacerbado, duplicado, triplicado, cuadruplicado por los medios de comunicación. Entonces hay una suerte de rebeldía frente a eso y de molestia que lleva al gobierno a tratar de hablar de los hechos, de las situaciones, de los números, de las estadísticas, pero el tema es que eso no permite hacerse cargo de la emocionalidad circundante, que dice que la gente está asustada y está objetivamente asustada. Entonces cuesta entender por qué el gobierno no logra empatizar con esta sensación. Entiendo que el gobierno, entendible, no puede caer en medidas populistas, pero lo que estamos viendo hoy día es que la gobernación, las municipalidades empiezan de alguna manera a saltarse al gobierno, sintiendo que el gobierno no está dando respuestas, porque tienen que las municipalidades dar respuesta a sus vecinos, ¿te fijas? Entonces empiezan a declarar estados de emergencias comunales, cuando lo que hace mucho rato, muchos vienen pidiendo es un estado más bien de emergencia nacional, que a lo mejor uno podría tildarlo como populista, peligroso, riesgoso, evidentemente, pero hay que buscar una manera de que la gente sienta que el Estado de Chile está a cargo del problema de la seguridad y que tiene el control y que tiene, por último, la manija para tomar medidas más allá de las que está tomando hoy día, porque las que está tomando hoy día, por muy efectivas que sean, subjetivamente no se ven que sean suficientes. ¿Tú crees que probablemente la forma de reaccionar tendría que considerar un cambio y el gobierno? Lo digo desde, mira, pasan estos delitos, pasa esto en La Reina, y dice, vamos a hacer una ley, vamos a acelerar una ley. Entonces eso probablemente es distante de la emocionalidad con la que la gente está leyendo el momento. Quizás en la forma de reaccionar, la respuesta debería ser directo en la calle, al otro día, no sé, algo así, que ellos lo palparan de distinta manera para darle esa sensación y bajar esa ansiedad. Sí, yo creo que hay que hacer un trabajo más directo, más cercano, más cotidiano, más sistemático y menos de grandes declaraciones que al final del día ya pasan a ser poco creíbles, ¿eh? Porque es como cada día hay una gran declaración respecto de lo que vamos a hacer. No vamos a permitir. Y efectivamente el gobierno está haciendo cosas y muchas de ellas están rindiendo. El punto es que desde la mirada de las percepciones de la sociedad requiere más permanencia, más centralidad del tema de la seguridad. Claro. Y eso tiene que ver con ponerlo en el centro de las preocupaciones del gobierno. Claro, quizá estoy pensando, no digo para nada que sea lo adecuado, pero durante muchos años, que ya el crimen organizado está presente hace un rato, se decía que habían barrios en los que no se podía entrar, que habían lugares donde... Pero lo que está pasando ahora cuando despertamos con una mujer que fue acuchillada en Ñuñoa, en el centro, o sea, a 3 cuadras de Plaza Caña, en Eduardo Castillo Velasco, en La Reina, en la parte baja de La Reina. Estamos hablando de que no es ahora barrios a los que no puede entrar el Estado, son barrios por los que transitamos todos los ciudadanos. Es decir, esto se abrió, se expandió. Y en ese sentido para el gobierno va a tener que dar señales que sean más concretas, no solo de cómo intervenir las cárceles, las leyes, que son todas cosas muy importantes frente a la amenaza que hay, sino a la presencia de ese cotidiano, ¿no? Es lo cotidiano lo que se pone en juego al final. Sí, sin duda. Sí, así es. Y fíjate que pasa mucho que la política pública está empujada por las élites, donde todos nos podemos incluir como parte de los grupos privilegiados del país, y las élites son bien ciegas a las cosas que empiezan a pasar porque no pasan en sus barrios directamente. Hace 15 años nosotros mirábamos estudios respecto a las preocupaciones o las urgencias y veíamos que los grupos bajos de la población, estamos hablando en la época que todavía se podía entrar a todos los barrios y hacer encuestas en los sectores populares, no había tanto narco, pero en los sectores bajos de la población una de las principales preocupaciones tenía que ver con el narcotráfico. Y cuando uno mostraba estos datos decía, bueno, que Chile es un país que está inmune al narcotráfico, nosotros, pueden haber... Somos un país de paso. Somos un país de paso, puede haber algunas cosas, debe ser una cosa puntual, emergente, pero después fueron los grupos medios bajos y después fue creciendo hasta que de repente nadie pudo hacerse el leso. Con la migración pasó algo parecido, Gerardo, también, es decir, las élites veían el problema migratorio desde una mirada, digamos, más bien buenista,
conceptual, si tú quieres, pero no se tocaban cotidianamente con el impacto de la migración, que tiene muchas cosas positivas, evidentemente, pero que también altera la vida de las personas en distintas dimensiones. Porque no vivían en sus barrios, porque no llegaban a sus barrios, hasta que de pronto el tema se desborda. Con la inseguridad pasa algo muy parecido, con el sicariato, con el crimen organizado pasa algo muy parecido. Y hoy día terminamos conversando respecto de lo que está pasando en La Reina, lo que pasa en Ñuñoa, lo que pasa en otros lugares, en distintos lugares de la población donde ya no son robos directos o no son saqueos, sino que también son crímenes. Y entonces, claro, hoy día todos nos impactamos. Entonces estamos llegando tarde. Cristiana, ayer tuve la oportunidad de hablar con alguien que no puedo citar porque trabaja en materia de seguridad y me dijo, no tiene ni idea el nivel del que ha avanzado el narcotráfico aquí y la forma en que las bandas están disputando los barrios. Y yo sentía algo parecido a lo que tú estabas diciendo y me dijo, ¿sabes cuándo la élite va a dejar de mirarlo con distancia? Cuando esto ocurra en su barrio, cuando le toque su puerta, esa del barrio alto, del barrio bonito. Ahí recién va a entender que esto viene ocurriendo hace mucho tiempo en los otros barrios que pensábamos que eran esos aislados, esos que estaban en la marginalidad, y que esto ya penetró muchas capas más y la respuesta va a ser tardía. Y eso me dejó preocupado porque parece que hay cosas que no estamos viendo. Es políticamente incorrecto decirlo, pero efectivamente cuando tú miras o tratas de entender por qué durante cierto periodo de tiempo del estallido social prácticamente un 40% de la población no avalaba la violencia, pero decía que se justificaba presionar incluso con actos violentos a la clase política para que reaccionara. Bueno, esa era la respuesta subjetiva a una sensación de que no se enteraban nunca de lo que estaba pasando. ¿Te acuerdas cuando llegaron al Congreso? Claro. Cuando las manifestaciones llegaron al Congreso y los congresistas se asustaron. Bueno, evidentemente nadie quiere que eso sea lo que pase en el país, pero para que esas cosas no pasen, la ceguera, la sordera o de alguna manera esta mirada del país desde como dices tú, del barrio alto, de los sectores desde la estratosfera, tenemos que ver otra forma de hacerla. Entonces el gobierno está hoy día presionado, no solo porque tenga que hacerlo porque le está tocando gobernar, sino porque la respuesta que va a venir de otro lado, así como no fuimos inmunes al narcotráfico, no fuimos inmunes al crimen organizado, no somos inmunes a nada, no fuimos inmunes a la inflación, tampoco somos inmunes al populismo que eventualmente pueda, lo que hemos conversado en otros lugares, surgir a propósito de la incapacidad de los gobiernos de dar cuenta de las urgencias. Sí, lo escucho y un poco también lo que decía Claudio Rego. A mí me tocó entrevistar para La Tercera al alcalde de Pedro Aguirre Cerda, hace ya como 5 meses. Y decía, aquí hablan de toque de queda. Nosotros acá vivimos en toque de queda. A las 6 de la tarde no hay nadie en la calle, todos encerrados. Nos dicen, oye, pero hay que hacer inteligencia. Me dice, oiga, yo tengo dos autos blindados. ¿Sabe cómo hacemos inteligencia? Entre nosotros, yo incluido, tenemos un chat y algunos vecinos nos pasan un dato. Inteligencia, claro. Nos pasan un dato y llegamos nosotros con un auto municipal o con la policía y nosotros empezamos a buscar como la información. Oiga, no, nos dijeron que en el pasaje no sé cuánto. Me dice, pero no ha pasado que tenemos que llegar a un lugar donde hay balacera y los carabineros nos miran y dicen... Ahí no. Orrego no podemos entrar porque no tenemos... No podemos pasar ese... porque nos van a acribillar. No tenemos ni armas ni preparación. Entonces es porque también el mundo político no quiere saber, porque el señor de Pedro Aguirre Cerda, que te insisto que es del Partido Socialista, tendría que haber transmitido esto en las reuniones de las municipalidades, porque hay un mundo político que no quiere escuchar. Y probablemente se quedó ahí, ¿o no? Probablemente se quedó ahí. Eso que tan crudo que te relatan. Toda la crudeza y de cómo finalmente era él con los vecinos los que se organizaban porque no tenían posibilidad de tener al Estado presente. Claro, no está el Estado presente, entonces aparecen los grupos, la seguridad privada, o aparecen la tecnología, y la gente, y después ¿qué es lo que empieza a aparecer? La expectativa de que haya autotutela, porque si el Estado no está dando respuesta, la gente dice, bueno, la única opción que tengo yo es cuidarme y protegerme, y para eso tengo que tener armas. Entonces empezamos a jugar a la ley de la selva, empujado por la falta de la presencia del Estado. Lo que hablaba el ministro de Justicia, o lo que te comentaban, o sea, la gente ya no está haciendo denuncias porque dice, ¿para qué voy a hacer denuncias si no voy a tener respuesta? Al revés, me arriesgo a que vaya a hacer una denuncia y después quede marcado como que estoy denunciando a alguien y me vuelvan como un acto de... Afuera del Centro de Justicia de venganza. La cobran. Exactamente. Otro de los temas que no tiene que ver, Cristian Valdivieso, es uno de los temas de mayor interés, además de seguridad, en la salud, vinculado a la crisis de la ISAPRE.
no es responsabilidad del gobierno, eso claro está. No es ni siquiera probablemente del Estado, sino que hay una resolución judicial que implica que tenga que devolverse una cantidad importante de dinero y que podría hacer caer las ISAPRES. Allí nos decía el ministro de Justicia, nosotros hemos hecho propuestas, pero lo que pasa es que a ellos no les parece a la ISAPRES, dijo. Bueno, la ISAPRE ayer nos decían aquí en esta misma mesa que ellos lo que querían es que fuera viable, que diera azul, por así decirlo, que no está dando. Entonces él decía, bueno, que se sinceren y si quieren una condonación legal, que lo digan. Pero están lejos de alcanzar un acuerdo y ayer ya algunas ISAPRE empezaron a comunicar que van a bajar los precios, pero que de aquí a marzo o abril, nos decía la ISAPRE ayer, se acabó, no nos queda más. ¿Cuánta responsabilidad va a tener el Estado en esto, como insisto, o el gobierno en esta tarea? Más allá que ellos no son los responsables del origen del problema. Bueno, que el problema es que los gobiernos no son los responsables del origen de muchos problemas, pero fueron elegidos para hacerse cargo de los distintos problemas que van surgiendo, los pasados, los presentes y los futuros. Es decir, inevitablemente el costo de esto también lo va a pagar el gobierno, porque el gobierno tiene que ser capaz de resolver un problema que ya empieza a ser acuciante. Las ISAPRES, que yo no tengo por qué defenderlas, le dan servicio al 15-17% de la población. 3 millones de personas. No todo el mundo, pero están relacionadas con muchas clínicas y muchos centros de salud privados, Claro, que se llaman los famosos prestadores privados, que dependen mucho de la plata que le pagan las ISAPRES. Si las ISAPRES no le están pagando hoy día, bueno, la debacle puede ser ya no solo a los usuarios de ISAPRES, sino que también a los usuarios de FONASA. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa situación? O sea, esa situación finalmente le va a llegar al Estado. Entonces, el que tiene que resolver este problema tiene que ser el gobierno allanarse a eso. Ahora, hubo en un minuto una comisión técnica que hizo una propuesta. Tampoco llegamos a mucho, Sí, no se tomó mucho en cuenta. Ahora, Él dice que la tomaron casi toda, pero en realidad parece que no lo esencial. No lo esencial, y las partes no quisieron llegar a acuerdo. De nuevo, la política del Pedrito y el Lobo, hasta que llega el Lobo. Mira, tensionemos la convención, tensionemos el Consejo Constitucional. Bueno, si hay acuerdo será después, pero si no hay, hoy día hablemos a nuestras bases, a nuestros grupos, a nuestras tribus. Y hemos terminado con 2 procesos constituyentes donde no había ningún acuerdo. Iba a decir eso, y todo eso es parecido a lo que estamos viendo acá. Finalmente, unas élites políticas que están jugando a polarizarse, a hablarle a sus nichos, a sus grupos de referencia y no a buscar el bien del país. Eso es justamente lo que te iba a decir. Hemos hablado de temas súper importantes, seguridad, salud, que son temas acuciantes y relevantes. Pero estamos a 15 días del segundo proceso constitucional. Y a veces veo la franja, la discusión entre los mundos políticos de lado y lado, y parece a veces que fuera ruido. El otro día le decían a Cristian, aquí en Jaime Veloz le decía, a veces tengo la imagen de esos monos animados cuando unos chicos que se pelean y se levanta una polvareda, ¿no es cierto? No sale nada, claro. Y solo se ven en esa polvareda y abajo todos miran como que la distancia es sideral y por lo tanto... es muy complejo porque el mundo o esa élite política y económica también pierde la manija de poder dar soluciones en momentos críticos, como ya sucedió, ¿no? La desconexión debe tener un costo alto también para la vida social. O sea, me imagino yo. Estamos viendo, o sea, está muy buena la metáfora de los monitos peleándose y la polvareda, pero ya la gente ni siquiera la mira. O sea, ya no es divertido, ya no tiene nada gracioso, ya no tiene nada interesante. Mira el polvo y dice, están peleando de nuevo. Ya están peleando de nuevo y probablemente ese polvo lo vamos a tener que tragar nosotros. Lo vamos a tener que tragar nosotros y vamos a tener que contaminarnos nosotros. No, es un desastre en ese sentido. Ahora, ¿dónde están los liderazgos? Yo creo que sean capaces de cruzar esto. Ya no los encontramos en la Convención 1, no los encontramos en la Convención 2. Estamos a puertas de cerrar este proceso. Probablemente esperemos que empiecen a emerger después de esto y que se busque tender puentes en distintas materias. Lo de la ISAPRE es un desastre. O sea, acá podemos decir que esto es, que nos están asustando, que viene el cuco y que finalmente están defendiendo sus intereses, pero los hechos, mucha gente que se atiende por ISAPRE hoy día va a las clínicas, va a los centros de salud privados, que no necesariamente son del barrio alto altísimo, sino que son de clases medias y no le están vendiendo los bonos y por lo tanto tienen que reembolsar. Y no es lo mismo desembolsar uno del bolsillo, gran cantidad, claro. 20.000 pesos, a que te cobren solo el precio del bono. Entonces, ojo ahí, eso se le va a repercutir al gobierno también. Es decir, y además la pregunta es, ¿cuál es la alternativa que hay? Entonces, lo que no puede quedar instalado acá, lo que el gobierno tiene que cuidarse es que lo que quieren hacer es caer el sistema para proponer un nuevo sistema que es el que ellos querrían cuando no tienen una propuesta concreta. No creo que el gobierno lo que quiera sea dejar caer al sistema para imponer su propio sistema, pero en los hechos
Si cae el sistema o el sistema se empieza a tropezar, como ya se está fragilizar, tropezando, claro. o a fragilizar, el que va a ser responsable y apuntado va a ser el gobierno. ¿Y cuál va a ser el punto sobre el cual va a ser apuntado? Ustedes quisieron dejar caer este sistema para proponer el suyo y no tienen ninguna propuesta alternativa, y lo único que ha pasado es que esto se ha convertido en un O sea, desastre. va a quedar nadie- esa verdad más allá de lo que haya Y pasado. probablemente nadie va a estar mirando a la tercera sala de la Corte Suprema No. diciendo, oye, que ustedes sacaron este fallo. O sea, evidentemente el gobierno la dejó caer, el resorte no, va a eso va ser a quedar. ahí el gobierno. Estamos en un régimen presidencial. Exactamente. Cristian Valdivieso, director de Criterio, nos ha acompañado siempre con su interesante análisis como cada martes aquí en Primera Pauta. Que esté muy bien, Cristian. Un placer. Ya, buenos días, Un igual. gustazo, como siempre.